Empezamos hoy Apocalipsis capítulo 9. Nuestra pastora nos estuvo hablando, ¿verdad?, sobre las primeras 4 trompetas. Y esas 4 trompetas estaban enfocadas en lo que era la naturaleza, en lo que era el medio ambiente. Y aunque vimos, ¿verdad?, a través del estudio de la palabra, de que esas trompetas que salieron como juicio, que sonaron para juicio, fueron tremendas y destruyeron, no están nada comparadas a las próximas 3 trompetas que vamos a ver en el capítulo 9 y en el capítulo 10, porque la quinta, la sexta y la séptima trompeta ya no tienen que ver con el medio ambiente, sino que es con los moradores de la tierra. Y nosotros tenemos que saber, mis amados hermanos, que nosotros, la iglesia, como se ha estado diciendo, no vamos a pasar este periodo de los 7 años. Aquí se habla que la destrucción va a venir para los moradores de la tierra, pero de la iglesia se dice que somos moradores de Sión, moradores de la Nueva Jerusalén. Nosotros aquí estamos temporales. Disfrute las bendiciones que Dios le ha dado. Disfrute su carro, su casa, y si puede tener otra, téngala. Pero no se amarre a eso, porque eso se va a quedar. Así que más que preocuparse por estarle ahí metiendo tiempo a esas cosas, métale tiempo a su espíritu y a su alma, porque eso sí lo tenemos que preparar, porque es eterno, mis amados hermanos. Aleluya. Entonces nosotros pudimos ver que en el capítulo 8, verso 13, terminó ese capítulo diciendo: y miré y oí a un ángel, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los moradores en la tierra, a causa de los otros toques de la trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Aquí nosotros podemos ver entonces que hay un lamento por cada trompeta que aún va a sonar. Entonces, como le decía, estas 3 trompetas ahora van a estar enfocadas en los moradores de la tierra. Vemos entonces en el capítulo 9. En el capítulo 9 ahí contiene la quinta trompeta y la sexta trompeta de juicio, que será la sección que se cree o se tiene de que ahí es donde empieza el periodo de la gran tribulación. Ya se habló de los 7 años, ¿verdad? Y que los 7 años están divididos en 2. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces, cuando empieza este quinto toque de trompeta, ahí empieza el periodo de la gran tribulación. Por eso es que se dice de que lo que ya pasó, hermanos, no es comparado a lo que va a pasar en la gran tribulación. Si leemos entonces los primeros versos, leamos del verso 1 al verso 6. Mi meta es terminar hoy, pero vamos a ver, porque son 21 versos. Vamos a ver. El quinto ángel, estamos capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Aquí empieza entonces el verso 1 diciendo: y miré y oí que empieza diciendo, ¿verdad?, de que vio que una estrella caía.
Ya nosotros vimos en los capítulos anteriores de que hubieron estrellas que caían, pero que eran meteoritos, ¿verdad? Pero en esta ocasión no es un meteorito y no es una estrella, sino que es un ser angelical. Pero ese ser angelical es un ser caído y se considera de que este ser es el mismo Satanás. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? De que a este ángel, que a esta estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Vamos a ver algunas citas bíblicas porque es que se considera que esta estrella que cayó es Satanás. Nosotros sabemos, ¿verdad?, de que Satanás era el ángel de luz. Él es una creación de Dios y Dios cuando lo creó perfecto, porque todo lo que Dios hace es bueno y es perfecto. Pero como Dios también a los ángeles les dio un libre albedrío, entonces Él se enorgulleció. Dice que cuando hicieron al ángel de luz hubo fiesta, hubo música, pero que Él se enorgulleció y entonces se rebeló contra Dios. Y cuando Él se rebeló, no solamente se conformó con Él estar rebelde, sino que Él empezó a meterle cosas a los demás ángeles y dañó a la tercera parte de los ángeles, y entonces el Señor Dios creador, el que los había hecho, los sacó del cielo. Entonces nosotros vemos que el ángel o la estrella, que aquí la palabra del Señor dice que fue lanzada, sacada o enviada del cielo a la tierra, es Satanás. Aquí vemos algunos versos en Isaías capítulo 14. Del verso 12 al 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Aquí cuando dice junto a las estrellas de Dios también se refiere a ángeles. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. También tenemos la cita bíblica, no la voy a leer porque está larga, pero para los que anotan, Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 12, también ahí habla de cómo Satanás es lanzado del cielo. Y San Lucas capítulo 10, nosotros podemos ver de que cuando Jesús mandó a sus discípulos de dos en dos a predicar, ¿verdad? Dice que ellos regresaron regocijándose de lo que Dios había hecho por medio de ellos, que sanaban a los enfermos, que echaban fuera a los demonios, y ellos se gozaron en eso. Y cuando regresaron diciéndole: Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios, ¿verdad? Entonces Jesús les respondió, vemos el verso 17 y 18, dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces ahí podemos ver de que el que fue lanzado del cielo fue Satanás. Entonces se considera que esa estrella caída es Satanás y a él se le dan las llaves del abismo, ¿verdad? Y podemos nosotros saber, hermanos, de que el que tenía las llaves del abismo era Jesucristo. Así él se presentó a Juan en Apocalipsis capítulo 1, cuando él le dice que yo tengo las llaves del abismo. Pero ahora el Señor se las entrega a Satanás con un propósito específico. Recordemos de que todo el ambiente espiritual está sujeto a la autoridad de Dios. Nada puede pasar si Dios mismo no lo permite. Y aquí entonces viene Dios y le da autoridad al enemigo, a Satanás, aunque nosotros sabemos que él ya tiene autoridad, que él ya tiene poder en este ambiente que nosotros ahora vivimos. Pero cuando sea el período de la gran tribulación, a él se le va a dar un poder mayor.
mucho mayor para que Él obre el propósito divino de parte de Dios. Porque lo que va a pasar en ese entonces no es cosa que va a pasar en el azar. Ya Dios lo tiene todo calculadamente preparado. Entonces, aquí vemos, mis amados hermanos, de que a Él es al que se le dan las llaves del abismo. El abismo es la sede de las moradas infernales. Ahí es donde están los demonios, ahí es donde están. El abismo se menciona 7 veces en Apocalipsis, solo le doy las citas bíblicas. Se menciona aquí en Apocalipsis 9, verso 1 y verso 2 y verso 11, en el capítulo 11, verso 7, en el capítulo 17, verso 8, en el capítulo 20, en verso 1 y el verso 3. Entonces, como le digo, el abismo es el lugar donde moran los malos espíritus, es como un calabozo, que es una prisión que está debajo de la tierra. Eso no está en la superficie de la tierra, eso está en lo profundo de la tierra. Vemos, hermanos, de que, como les decía, de que cuando hubo esa rebelión en el cielo, fue lanzado Satanás y la tercera parte de los ángeles. Pero ahora a ellos se les conoce como ángeles caídos o demonios. Nosotros tenemos que saber de que así como en los ángeles de Dios hay jerarquías, también los hay en los demonios, ¿verdad? O los ángeles caídos. Y a algunos demonios se les dio la oportunidad de que ellos estén en el ambiente, pero algunos están atados. Y podemos ver, por ejemplo, en Judas capítulo 6, verso 7, dice la palabra del Señor: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces vemos de que hay ángeles que están aquí, demonios, quiero decir, que están en el ambiente, están a servicio de Satanás, que atormentan a los moradores de la tierra, y por qué no decirlo, que también de alguna manera atacan a los hijos de Dios, ¿verdad? Con tentaciones, muchas veces podrían también atormentarlos de cierta manera. Pero lo que nosotros tenemos que saber, que los demonios que están ahorita en el ambiente, ellos no tienen el poder de poseer a un hijo de Dios. Ellos no pueden poseer a un hijo de Dios. Lo pueden atacar, sí, pero no poseerlo, porque nosotros somos propiedad de Dios. Nosotros tenemos el sello de Dios. Y es muy importante que nosotros nos cuidemos en nuestra vida espiritual, hermanos, porque cuando se le abren puertas al enemigo, entonces se le puede dar entrada a que los demonios entonces sí puedan atormentar de una manera pues más fuerte, ¿verdad? Entonces aquí vemos de que sí hay demonios en esas moradas o en ese abismo. También algunos consideran de que ahí es donde están los Nefilins, de los que hablan en el capítulo 6 de Génesis, ¿verdad? Esos ángeles que quisieron tener relaciones con las hijas de Dios. Entonces ahí viene Dios y los envía también al abismo. Eso se considera de que ahí están también ellos guardados. En San Lucas capítulo 8, verso 31, podemos ver un ejemplo de los ángeles caídos que están en el ambiente. No sé si estoy usando la palabra correcta, pero sí, ellos están en los aires, ¿verdad? Entonces ahí vemos de que en San Lucas capítulo 8, verso 31 y unos versos antes, cuando Jesús fue a Gadara, y ahí entonces salió el endemoniado. Dice que él tenía miles de demonios, como 6,000 demonios, porque se decía que era una legión. Cuando él le dijo: me llamo legión, se consideran que eran 6,000 demonios. Mire cuántos demonios pueden entrar en una persona, hermano. Entonces, cuando vemos de que cuando Jesús los echó fuera, ellos le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que hay en el abismo, ¿verdad? De que ese abismo es un lugar de castigo para ellos, y por eso ellos pidieron mejor irse a los cerdos. Entonces podemos ver de que también
Otro nombre que se le puede dar al abismo es Tartarus. Ese nombre se le da en la escritura griega, pero es lo mismo. En segunda de Pedro capítulo 2 verso 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, Es otra cita que apoya, ¿verdad?, de que hay un abismo en donde están los demonios. También tenemos que saber que después del milenio ese va a ser el lugar de Satanás. Ese va a ser, lo vemos en la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20 del verso 1 al 3, se los leo. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Ese ya es un ángel bueno, ese no es un ángel caído. Con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró. Quiero aclarar algo, yo dije que ahí va a ir después del milenio, y no, ahí va a ir para el milenio, ¿verdad? Cuando sean los 1000 años que va a reinar Jesucristo, ahí es donde va a estar Satanás. Yo dije que era después, no, es en ese tiempo. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces vemos que hay un abismo, ¿verdad? Pero aquí en la quinta trompeta se le da la llave a Satanás para que entonces él pueda abrir ese abismo. Aquí tengo la cita bíblica que le decía de que Jesús tenía las llaves del abismo. En Apocalipsis capítulo 1 verso 18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora sigue diciendo la palabra del Señor: y abrió el pozo del abismo y subió del humo, verso 2, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Este será un tiempo de muchas tinieblas y de mucha influencia satánica. Cuando aquí nos habla a nosotros de que van a salir langostas, no se refiere a las langostas como las que nosotros conocemos, ni como la plaga que ya había enviado Dios a Egipto. Esas langostas, las langostas regulares, esas langostas lo que hacen es comerse las hojas, comerse todo lo que es verde. Pero a estas no se les permite hacerle daño a la vegetación, sino que estas van a ir directamente a hacerle daño a la humanidad. Pero aquí tenemos que saber de que cuando se refiere que salen estas langostas y dice de que se oscureció, según cuentan, ¿verdad?, en las áreas del oriente donde se ven esos enjambres de langosta, que dice que cuando llegan esos enjambres de langostas, dice que hacen unas nubes espesas o unas columnas espesas que hasta pueden ser de kilómetros de distancia, y que por eso se ve todo el ambiente oscuro o hasta el sol. Pero aquí no habla de esa clase de langostas, sino de demonios, hermanos, que salen en ese tiempo para atormentar a la gente, para hacerle daño a la gente. Y nosotros tenemos, hermanos, cuando yo estudiaba este capítulo, realmente ardía mi corazón por los que aún no conocen a Cristo. Y yo me tuve que ir a orar por mis familiares que aún no conocen a Cristo, por mis familiares que están apartados de Cristo. Y hermano, yo hoy le insto a usted que si usted tiene un familiar apartado, no deje de hablarle la palabra del Señor, porque lo que viene para este tiempo, hermanos, es un tiempo terrible, ya lo vamos a ver.
No debemos de conformarnos con solo nosotros ser salvos o de decir el que va a ser salvo y ya Dios lo sabe. No, nosotros tenemos que hablarles a ellos. Entonces Dios mandó esta plaga de langosta, como langostas, aunque aquí lo dice Juan que eran langostas, no eran langostas de esa clase de insectos. Nosotros también podemos ver en Joel capítulo 2 de que Joel, que es un libro profético, también ahí él habla de que él pudo ver que salían langostas para destrucción. ¿Por qué es de que se asemeja a las langostas? Porque las langostas destruyen todo. Dice de que cuando pasa un enjambre de langostas en cierto territorio, dice de que ese territorio, después de que han pasado las langostas, queda como que haya habido un incendio y no queda nada. Imagínense a qué van a salir esos demonios en ese tiempo. La palabra del Señor en Joel capítulo 2, del verso 2 al 4 dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá el pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Mire eso. Ni tampoco habrá quien de él escape, su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Ahí entonces podemos ver que también Joel lo profetizó. Lo que ahora nos está diciendo el apóstol Juan, ya Dios lo había revelado desde hacía muchos años atrás. Dice que a ellos se les dio poder. Estos demonios van a tener poder para hacerle daño a la tierra, pero nosotros tenemos que saber, como le decía antes, que el diablo tiene poder, los demonios tienen poder, pero es un poder dado, no es un poder de ellos, sino que es un poder dado y es un poder limitado. Por eso nosotros tenemos que gozarnos, hermanos, que aunque tenemos un adversario, él no puede hacernos nada que Dios no le dé permiso. Amén. Podemos verlo en el caso de Job, ¿verdad? Cuando le dijo: si Job te sirve por lo que tú le has dado, Job te es fiel por lo que tú le has dado. Y como Dios conocía el corazón, la fidelidad de Job, le dice: bueno, hazle lo que quiera, pero no le toque su alma. Le dio la oportunidad de hacerle daño a su hijo, pero le puso límites. Así que él tiene límites de dónde afectarlo a usted. Gócese por eso, mi amado hermano, porque estamos cuidados por nuestro Dios, por nuestro Padre, porque somos sus hijos, somos su propiedad. No sé si les leí el verso 3, se los vuelvo a leer. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Aquí hace esta comparación de los escorpiones. Según yo estaba viendo cuál es el efecto de la picadura de los escorpiones. Dice que cuando un escorpión pica a una persona, no la mata. Dice que eso no es una picadura mortal, pero que sí puede darle fiebre, que sí puede causarle mucho dolor interno, que sí puede también hacerlo sacar espuma por la boca, lo puede hacer revolcarse del dolor y lo puede hacer rechinar los dientes del dolor. Mira qué punto, hermano, va a ser esto que va a afectar estas langostas. Y se considera de que no solamente va a ser un sufrimiento que van a tener físico, sino que también un ataque espiritual que van a tener. Recordemos entonces de que cuando sea ese ataque, ahí de igual manera va a estar la misericordia de Dios para aquellos que le han aceptado en ese periodo de la tribulación y que seguirán aceptando en el periodo de la gran tribulación. Voy a continuar. El verso 4, vamos a leer del verso 4 al verso 6.
Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, como ya le dije, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Como nos decía nuestra pastora, es el único verso donde se da un tiempo de lo que va a ser un sufrimiento. De los demás no se sabe el tiempo. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Aquí podemos ver entonces que el tormento será mucho y horrible, pero Dios va a limitar las actividades diabólicas de ese entonces. Ellos, aunque van a tener el poder, ellos no van a poder destruir todo lo que ellos quieran. Ellos van a salir con un propósito de parte de Dios, porque aunque es el diablo el que abrió el pozo del abismo, y aunque son servidores de Satanás, no van a poder hacer todo lo que quieran en ese periodo de la gran tribulación. Hasta donde se puede, sino que hasta donde Dios les diga que ellos puedan hacer y dañar. Aquí vemos de que no atacarán la vegetación. Y como le decía, las langostas corrientes si lo hacen, solo podrán dañar a aquellos que no tengan el sello de Dios. Usted se puede dar cuenta, hermano, del cuidado de Dios. Por eso le decía al principio de que nosotros en este tiempo tenemos ese mismo cuidado, porque nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida que nos da protección. Tal vez usted no se lo ve físicamente, pero en el ambiente espiritual pueden decir, este es un hijo de Dios. Y entonces tenemos que estar, hermanos, agradecidos por esa protección. Ahí entonces van a ser, los que no van a ser dañados son los 144,000, ¿verdad? Que estudiamos en el capítulo 7, ¿verdad? En el capítulo 7, que son los de las 12 tribus de Israel. Y también no van a ser dañados los que ya aceptaron a Cristo, aunque realmente aquí no nos dice, ¿verdad?, algún verso de que ellos fueron sellados también. No nos dice ningún verso eso de que ellos hayan recibido ese sello, sino los únicos que sí se especifica que recibieron ese sello son los 144,000 de las 12 tribus de Israel. 5 meses es que tardará ese sufrimiento. Algunos dicen, ¿verdad?, de los que se meten más profundo en analizar todas las frases, dicen de que van a ser 5 meses porque el ciclo de vida de una langosta en su vida media es de 5 meses. Por eso es de que consideran 5 meses. No se sabe, pero solo es como un dato que ellos dan. Dice que van a desear morirse. Los hombres van a desear morirse y no van a poder. Ya les dije anteriormente de que estas langostas solo van a poder dañar, pero no van a poder matar. Entonces los hombres van a estar siendo tan torturados. Miren, más adelante vamos a ver el por qué ellos deseaban morirse. No era solamente, como yo le puse un ejemplo, ¿verdad?, de lo que es el piquete de langosta, pero no es solamente eso lo que ellos van a vivir muchos tormentos de diferentes maneras. Van a haber muchos tormentos, y ahora el enemigo está atormentando a la humanidad de diferentes formas, con tanto pecado, hermano, con tanta práctica inmoral. Se considera que en ese entonces va a haber tanto pecado inmoral, ¿verdad?, como mucho más de lo que hay ahora, porque así como ellos van a estar atacando, también va a haber mucha inmoralidad sexual. Dice que ellos no van a poder morir. Imagínense que si alguien se va a querer ahogar por el sufrimiento, ahora el que no está contento con su vida o siente que no puede salir adelante, piensa rápido en el suicidio. Y puede usar cualquier manera, puede usar pastillas, puede usar cortarse las venas, puede colgarse. ¿Y qué tanta cosa se oye que hacen en este tiempo? Pero nada de eso va a funcionar en ese entonces. Imagínense si alguien dice, no, yo me voy a ir al mar y ahí me ahogo. Va a flotar.
No va a haber esa clase de muerte. Si alguien dice voy a tomar unas pastillas para morirme, no le van a funcionar para la muerte. Entonces, aquí podemos ver de que lo que Dios va a permitir es un juicio de sufrimiento, porque son juicios para todos aquellos que no quisieron aceptar a Cristo. Hermanos, el evangelio es serio. El predicar de Cristo es un regalo que se le da a la humanidad y ellos están rechazándolo. Y el peor pecado de la humanidad es rechazar a Cristo Jesús. Por eso el juicio para ellos, el que les viene como castigo de no aceptar a Cristo, es un juicio bien duro para ellos. Entonces podemos ver, ¿verdad?, de que aunque ellos quieran morirse, no van a poder morirse. Dice que la muerte va a huir de ellos. Ahora la muerte anda buscando, hermanos, pero en ese entonces la muerte va a huir de ellos. No sé si nuestra pastora quiere agregar algo. Seguimos con los siguientes versos. Versos 7 al 10. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. El aspecto o la definición que se nos dan de estos demonios realmente es monstruoso. Yo no sé si usted se los puede imaginar cómo son. Algunos dicen de que es algo simbólico, lo que aquí se está dando. Otros dicen que sí es literal, pero yo buscando pude encontrar alguna aplicación de lo que hacen a cada uno de estos, de esta definición que dan. No quiere decir que así es, yo no vengo a decir así es, solamente le comparto la forma en cómo lo presentan. Dice que cuando se ve que son como caballos preparados para la guerra es porque muestran su carácter violento. Usted sabe que cuando un caballo está preparado, ¿verdad?, para salir a la guerra, ellos van a salir con toda su fuerza. Nada los va a detener, aunque haya ahí más caballos, ellos van a seguir con toda su fuerza. Y por eso esta parte de que son como caballos preparados para la guerra muestra la fuerza y lo violento que ellos van a hacer. También cuando dice que tenían como coronas de oro, indica que cada uno de ellos saldrá vencedor de la batalla. Recuerden de que para lo que a ellos se les manda a la tierra o para lo que a ellos se les soltó, ellos van a lograrlo. Ellos van a lograr ese objetivo. Entonces esa corona que dice que es como una corona, no es en sí una corona, ¿verdad? Dice que es un rasgo de poder que van a tener estos demonios. Cuando dice que sus caras eran como caras humanas, puede ser una referencia de ser inteligentes y racionales. Recordemos que los demonios, hermanos, ellos no actúan por actuar. Ellos saben lo que hacen. Los demonios escuchan, los demonios ven, los demonios hablan. Entonces son seres que tienen intelecto y que son racionales. También cuando dice que tiene dientes como de leones, es porque tienen un poder implacable, destructor y feroz. Usted se va dando cuenta qué clase de demonios van a salir, qué es lo que viene. Y recuerde, usted sabe que van a ser una gran cantidad que se va a oscurecer de tanto demonio que va a haber en ese entonces. Cuando dice que tenían como corazas de hierro, las corazas eran diseñadas para proteger a los soldados y les protegían sus órganos vitales para preservarle la vida al guerrero. Lo que quiere decir que a estos demonios, aunque estén haciendo daño, a ellos no se les podrá hacer daño.
el único que tiene poder sobre ellos es Dios, y va a haber un momento en que ellos van a tener que pagar también por todo eso, pero durante ese periodo ellos van a poder actuar y nadie les va a poder hacer daño. Cuando dice que el ruido de sus alas era ruido como de un estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla, subraya el avance de frente que llevaban hacia la batalla, hacia el propósito, hacia el objetivo por el cual ellos habían salido del abismo. Y cuando dice que tiene colas como escorpiones y aguijones, muestran el veneno de su naturaleza diabólica. Mire todo esto. Yo realmente esto se los doy, pero yo no lo puedo aplicar. No tiene una aplicación ni a nuestro tiempo ni a ese tiempo realmente, sino esto lo que muestra es la fuerza de ese poder demoníaco que va a salir en ese entonces. El propósito principal de los demonios, hermanos, es destruir. El propósito principal de los demonios es distorsionar e impedir la relación de la gente con Dios. Y si usted puede ver, hermanos, todo lo que muestra, ¿verdad? Esta forma de los demonios es una forma muy distorsionada, como muy mezclada. Y nosotros sabemos de que para Dios las mezclas desde el principio no eran aceptadas. Ni siquiera para arar la tierra se permitía que fuera un buey con un burro, por así decirlo, ¿verdad? Entonces no era permitido, pero nosotros sabemos que el diablo ha venido para distorsionar todo lo de Dios. Por eso esa es la naturaleza que muestran aquí también, una naturaleza de distorsión. Y nosotros sabemos que el diablo ya está distorsionando, está haciendo creer, hermanos, de que el niño nace como niña y la niña como niño, y todo eso son distorsiones del enemigo, y nosotros tenemos que estar alertas en toda esa influencia del enemigo que ya se está moviendo. Eso ya se mueve, pero no va a ser como en ese entonces. Es importante que nosotros conozcamos la actividad del diablo, de saber de que ¿cómo se los explico? De que lo que ellos hacen, o que ellos sí tienen un poder, y como yo le decía, tenemos que tener cuidado de no abrirles puertas, porque hay quienes juegan con las cosas espirituales. Hay quienes en este tiempo creen que esos son juegos. ¿Cuánta humanidad cree que no existe ni el cielo ni el infierno, que no existen los demonios? Todo eso es real, y nosotros tenemos, como hijos de Dios, tal vez no vayamos a que nos lean la mano, no jugamos la ouija, pero tenemos que tener cuidado incluso, hermanos, con la clase de películas que nosotros miramos. Porque muchas veces decimos, hay estorbo en mi hijo, hay estorbo en mi casa. ¿Qué películas mira? Para nosotros, hermano, no sé si yo sea muy exagerada, pero no puede estar viendo películas de terror. Ya le está abriendo la puerta al enemigo. Entonces, ahorita, yo como le digo, esto no es para nosotros. La iglesia no va a pasar eso, pero en este tiempo cuidémonos de la influencia del enemigo también. Seguimos aquí en la palabra del Señor, verso 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Las langostas normales no tienen rey, según Proverbios capítulo 30, verso 27. Ellos no tienen rey. Pero aquí se nos dice a nosotros de que estas langostas sí tienen rey, lo que muestra que no son langostas regulares. Este ejército que sale del abismo tiene un rey, y es el ángel del abismo. Abón y Apolión significan destructor, tanto en griego como en hebreo significa destructor. Y este nombre es mencionado en Proverbios capítulo 15, verso 11. Dice: el Seol y el Abadón están delante de Jehová,
cuánto más los corazones de los hombres. Job capítulo 28, verso 22 dice: el Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Ve que ya ese nombre se menciona desde el Antiguo Testamento. Y como le decía, ¿verdad? De que en el ambiente espiritual hay jerarquía. Nosotros lo podemos ver en Efesios capítulo 6, de que ahí se habla, ¿verdad? De las jerarquías que hay en los ángeles caídos. También Daniel habló acerca de la jerarquía de los demonios. Y aquí se nos habla de uno que es el rey. Y muchos dicen que es uno que es bien poderoso, ha llegado a Satanás, pero también se considera que el rey es el mismo Satanás. Gracias, hermanos. Digo gracias porque alguien me hizo un tecito y está bien rico. Dios le bendiga. Pero se considera que el rey de estos demonios es el mismo Satanás, porque como le decía, el significado de Apolión y de Abadón es destructor, y la palabra del Señor dice que el diablo es destructor, ¿verdad? Según lo vemos en Juan, cuando Jesús dijo que el enemigo o el diablo no vino sino para matar, hurtar y destruir. Entonces en Juan capítulo 10, verso 10. Vemos el verso 12. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Ya pasaron 5 meses de ese mover espiritual, de ese mover demoníaco, en que hizo que solamente sufrieran los moradores de la tierra, pero no hubo muerte. Ahora el apóstol Juan hace mención como ya pasó un ay, pero todavía faltan 2, como quien dice, no piensen de que ahí se acaba todo, ¿verdad? Viene aún lo peor. Y dice el verso 13: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Aquí cuando vemos que habla de los 4 cuernos del altar de oro, este es el diseño que Dios había dado para el altar, ¿verdad? Que estaba primero en el tabernáculo, después en el templo, pero también está en el cielo. Y en ese altar es donde se presentaban las oraciones de los santos. Ya nuestra pastora nos tocó acerca de eso. Entonces ahí en ese altar estaban las oraciones, ¿verdad? De los mártires, de aquellos que decían: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y también dice que Juan vio debajo del altar las almas de los mártires, ¿verdad? O los cuerpos, me parece. Los cuerpos de los mártires. Entonces ahora hay una respuesta a esa oración, porque de ahí sale una voz que es la misma voz de Jesucristo para decir que se desate la sexta trompeta. Ahí entonces podemos ver de que dice: oí la voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ya vimos que salió una gran multitud de demonios del pozo del abismo, ¿verdad? Pero ahora aquí se nos habla de 4 que están atados. Vea cómo hay diferentes categorías. Y aquí cuando dice ángeles, no son ángeles buenos, porque los ángeles buenos nunca menciona la palabra de Dios que estén atados, sino que se habla de los ángeles caídos. Pero qué tan fuertes tienen que ser estos ángeles, qué tan poderosos o qué tan malignos, que Dios ató a esos 4 ángeles. Pero vamos a poder ver de que desde que Dios los ató con un propósito específico. Y llama la atención que dice que están ahí en el río Éufrates. Cuando vemos el río Éufrates era uno de los que estaban
uno de los 4 que pasaban por el huerto del Edén. Si usted lee Génesis capítulo 1 y ahí se va, ahí está ese río Éufrates. Entonces después vemos, ¿verdad?, de que el hombre pecó. Entonces ahí empieza el pecado. Vemos de que si pasaba por ahí era como un territorio a la vez donde se inició el pecado. Más adelante en la palabra del Señor podemos ver de que ahí se originó también la falsa religión. Vemos que ahí estuvo lo que se construyó por ese territorio, la Torre de Babel. Ahí era territorio también de lo que fue Babilonia y Asiria. Y todas estas eran naciones corrompidas, hermano, corruptas, que había mucha idolatría y eran enemigas del pueblo de Israel. De ahí, de ese territorio de donde estaba el río Éufrates, salían grandes ejércitos para atacar a Israel. Y ahora vemos que ahí estaban estos 4 ángeles caídos, atados. También según se nos dice de que ahí en el río Éufrates, ahí es donde se va a pelear, o en ese territorio es donde se va a pelear la última batalla de la fuerza del mal contra nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo, como siempre, vencerá. Aleluya, porque nuestro Cristo es vencedor. Daniel fue el que habló sobre esta última guerra que se dará ahí. Y dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Mire esto, hermano, de que Dios tiene el día específico. Dios tiene el día. Nosotros no sabemos ni cuándo Cristo va a venir. No sabemos cuándo va a empezar la tribulación, ¿verdad? Pero Dios lo tiene todo en un orden. Él lo tiene todo en su calendario divino, en el tiempo de Él. Y aquí lo dice que fueron desatados y preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Si usted se recuerda, en el capítulo 6, del verso 7 al 8, ahí ya se habló de que cuando se abrió el sello, ¿verdad? El sello de trompeta, alguien ayude. La pastora nos lo habló. Ahí se destruyó a la 4ª parte de la humanidad, sello, ¿verdad? A la 4ª parte de la humanidad. Entonces, de ahí para acá, ahora se destruye a la tercera parte de la humanidad. Vea que a las langostas, lo vamos a llamar así, a ellos no se les dio poder para matar, pero estos sí traían poder para matar. ¿Y a quién iba a matar? A los que no tuvieran el sello de Dios. Entonces aquí nosotros podemos ver de que estos demonios vienen para destruir, y ya entonces quedaría solamente la mitad de la población humana. Porque recuerde, de lo que había cuando estaba ya la tribulación, se mató la 4ª parte. Y ahora se mata la tercera parte, viene a quedar ya solo como la mitad de la población. En Apocalipsis capítulo 6, versos 7 y 8, ahí usted puede ver sobre ese sello en que se mató a la 4ª parte. Y dice, verso 16, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Mire cómo él lo dice. No es un número que él creyó, que se imaginó. Él oyó el número de cuánto ejército era. Ya la plaga las langostas o demonios que salieron del abismo, eso ya había pasado. Eso ya había quedado. Ahora era otro ejército de demonios más poderoso todavía. Y fíjese que alguien, ¿verdad?, hacía este cálculo de 200 millones, que según lo que pudo calcular, dice que sería un ejército que ocuparía una extensión de 1 milla de ancho por 87 millas de largo. Mire eso, un ejército de 200 millones. Algunos han considerado que ese va a ser un ejército que va a salir de China, porque en China, en Japón y en África es donde está la mayor población, ¿verdad?
pero esto no habla de un ejército terrenal, de un ejército de hombres. Es un ejército demoníaco que viene a dañar y a matar y a atormentar. Hay formas en las que ellos van a atormentar, como le decía, ¿verdad? De que ellos van a traer mucha corrupción también moral. Y vamos mejor voy a avanzar y después les digo. En los versos 17, en los versículos 17 al 19 se nos describe las monturas del ejército invasor, sus armas naturales y sus efectos concretos. Leamos el verso 17 al 19. Si usted mira, yo voy rápido porque esto no tiene mucha aplicación para nosotros, hermano. Esto es más entender quiénes son, cómo son los ataques que van a tener, pero para nuestra vida eso no tiene mucha aplicación. Verso 17 al 19. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Ahí vemos que estos jinetes parecen ir montados en caballos infernales. Y cuando muestra aquí que iban con corazas de fuego, de zafiro y de azufre, muestra los colores que ellos llevaban. Eran como colores muy atractivos, porque si vemos el color del fuego, ¿qué color es? Es color rojo. El color del zafiro es color azul y el color del azufre es color amarillo. No sé qué represente, si usted lo encuentra y me lo cuenta, pero dice de que esto era lo que ellos iban. Y algunos creen que cuando aquí dice de que de su boca salía fuego, salía humo y salía azufre, lo consideran que son tanques de guerra. Pero realmente no, porque eso no sabemos cuándo va a pasar y no es una guerra la que va a haber en ese entonces. Más bien todos estos demonios van a estar haciendo un movimiento, preparando para una guerra que después va a venir. Van a estar moviendo para todo eso, ¿verdad? Entonces aquí no se trata de tanques de guerra, y además si así fuera, no sabemos cuándo vaya a ser y cómo vaya a estar la tecnología aún más avanzada todavía, ¿verdad? El azufre es una roca sulfurosa y amarillenta que muchas veces va acompañada de fuego y humo. En Apocalipsis, si usted ve las citas bíblicas de Apocalipsis, habla siempre de azufre y de fuego. Nosotros tenemos que saber que aquí dice que fueron 3 plagas con las que ellos destruían. ¿Y cómo fue que Dios destruyó a los de Sodoma y Gomorra? Con fuego y azufre. ¿Y por qué destruyó a los moradores de Sodoma y Gomorra con fuego y azufre? Por la inmoralidad, por toda la homosexualidad, y todo eso dice que se va a mover en ese tiempo también. Por eso es de que Dios va a usar a los mismos demonios para destruir a los que están en ese pecado, en esos pecados activos. Verso 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Mire, hermano, que a pesar de ese mover diabólico, va a haber gente bien dura para recibir a Cristo. Y eso lo vemos en este entonces, en este tiempo, de que hay gente que aunque está pasando tribulaciones, que aunque mira todo lo que viene, no cree, hermanos.
Y dicen, bueno, si es cierto, pues me quedaré a la tribulación, a la gran tribulación. Y ellos no tienen idea de lo que ellos están diciendo. Mire que aquí dice, el Señor enumera 5 pecados representativos que ellos estaban haciendo como un desafío o una insolencia a lo que estaba aconteciendo, porque sabemos que hay personas que cuando viene la prueba, en lugar de acercarse a Dios, más bien se rebelan. Y esto era como una rebelión que ellos agarraron, ¿verdad? De todo lo que estaba pasando. Entonces aquí nosotros podemos ver de que cuando dice de que ellos adoraban a los demonios, si algo Dios abomina es la idolatría. Es la idolatría, y la idolatría va a estar hasta ese entonces también. También enumera lo que son los homicidios, sus hechicerías, su fornicación y sus hurtos. Cuando aquí dice la palabra hechicería, esa palabra en griego es farmacéuticos que viene de farmacia. Y a lo que se refiere es de que para ese entonces, usted sabe que en las farmacias lo que se venden son drogas, ¿verdad? Son drogas, de que aunque se diga son medicinas, muchas veces son drogas. Y lo que se va a mover mucho en ese entonces va a ser un mover de drogas. Va a haber gente que cuando mire de que el sufrimiento es grande, para no estar como conscientes al sufrimiento, lo que van a hacer es ir a buscar droga. Y van a estar, dice que ese tiempo va a ser un tiempo terrible de drogas. Y ahora usted ve drogadictos, no va a ser nada comparado a lo que se va a ver en ese entonces. Aquí lo lamentable, hermanos, es de que a pesar de todo lo que pasará, habrán muchos que voluntariamente rechazarán la salvación. Tenemos que orar en este tiempo por los que aún no conocen a Cristo. Todos van a tener la oportunidad, todos. No va a haber nadie que muera sin haber escuchado el mensaje de salvación. Después de la muerte no hay esperanza. No hay esperanza. Es ahora en vida. Yo motivo a los padres, motivo a todos los que tengamos familiares sin Cristo, hermanos, que les hablemos. Porque lo que viene es terrible para ellos. Tenemos que tener nosotros también cuidado. Aparte de que es algo que nosotros vemos futuro, tiene que ser una alerta para nosotros en este entonces. Porque ser cristianos, hermanos, no es solamente estar en la iglesia alabando, cantando, no es solamente eso. Ser cristiano verdadero es tener a Jesucristo, ser marcados con el Espíritu Santo. Hoy muchos dicen que son creyentes, pero que sean creyentes no los salva. No los salva. El diablo cree en Jesucristo. Los demonios creen en Jesucristo. No se confunda. Hoy hay muchos artistas que les dan el premio de tal cosa y lo reciben, y que gracias a papá, y que le damos la honra a papá Dios, que sin él nada somos, pero después siguen su vida de fornicación, de drogadicción. No porque mencionen a Dios se van a salvar. Y esto es un llamado para nosotros. Si hay una práctica que nosotros estamos haciendo, hermanos, dejémosla, porque no sabemos en qué momento Cristo venga y todo esto empiece a acontecer. Que Dios les bendiga el tiempo con nuestra